A orillas del río Sarre y haciendo frontera con Francia, se encuentra la ciudad alemana de Sarrebruck. Aquí nació un 19 de enero de 1954 Joachim de Camp, que compaginó sus estudios con la actividad deportiva desde muy joven. Joachim era un deportista nato, practicó gimnasia y como juvenil llegó a proclamarse campeón de pentatlón en Alemania. Sin embargo, de Camp encontró en el balonmano la pasión de su vida. Con un potente físico y unas cualidades innatas para el juego, Joachim de Camp llamó la atención de los mejores equipos de Alemania. El potente Gummersbach se interesó por él y acabó haciéndose con el fichaje de aquel joven y descarado lateral izquierdo que llevaba el número 11 a la espalda. A pesar de ser una apuesta de futuro, de Camp debutó a los 19 años en la Bundesliga alemana y pronto se convertiría en todo un ídolo para los aficionados al Gummersbach. Su rápida eclosión en el balonmano germano se tradujo rápidamente en títulos. Joe fue campeón de liga durante 3 temporadas consecutivas con el Gummersbach, del 74 al 76, con el que también consiguió una Copa de Europa en 1974 y la Recopa de 1978. Con la selección alemana jugó los Juegos Olímpicos de Montreal y 2 mundiales en el 74 y en el 78. En este último consiguió recuperar el título mundial para Alemania, que no alcanzaba el campeonato del mundo de balonmano desde hacía 40 años. De De Camp se decía que iba a ser el jugador del siglo, el mejor jugador de la historia, el mejor de un deporte que marcaría su vida para siempre. Bei De Camp geht es heute top ohne die Meterstraße. Neuer Spielstand 30. La vida de De Camp cambió el 30 de marzo de 1979. El Gummersbach jugaba en Tatabánya un partido de Recopa de Europa, cuando se produjo una desgraciada jugada con Joe como protagonista. La cabeza de De Camp impactó fuertemente con la del defensor húngaro Panovic, y su cuerpo cayó inconsciente contra la pista de hormigón de la época. El cráneo del alemán había recibido 2 golpes fortísimos en décimas de segundo, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo. De Camp tuvo que ser trasladado al hospital de Budapest, a 60 kilómetros del pabellón. El jugador entró en un estado de coma profundo y tras unos días en Hungría ingresó en el hospital universitario de Colonia. Los médicos dudaban si algún día despertaría. 131 días después, De Camp despertó del coma, aunque con una importante pérdida de peso corporal y una grave deficiencia mental. Casi sin poder moverse, Joe tuvo que volver a aprender a andar, leer, escribir y dar comienzo a una nueva vida alejada del éxito deportivo. Tras 1 año y medio de rehabilitación, De Camp regresó a su casa. Su exentrenador, Werner Hurter, se encargó de programarle un entrenamiento específico para que recuperase la movilidad, logrando progresos increíbles. Joe se ha convertido en una auténtica leyenda en Alemania, donde a través de su fundación ha recibido numerosas donaciones de grandes deportistas como Franz Beckenbauer, su amigo Heiner Brandt o la selección alemana campeona del mundo en 2007. Joachim De Camp, una leyenda viva del balonmano que nos enseñó que la victoria más importante la logró fuera de las pistas.